No se asuste con lo que oiga a continuación. Es el eco del pasado cuando empezaron las emisiones de Radio Sefarad a finales de enero del 2004 y cuyos informativos semanales hemos reunido para revivir lo que entonces pasaba desde la perspectiva de nuestro tiempo. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo en una época de miedo a los ataques terroristas, una alarma internacional de la que les vamos a hablar. También vamos a acercarnos a esa guerra de cifras con respecto a la famosa Operación Plomo Sólido y seguiremos también acercándonos a Francia, donde tenemos que volver a hablar de vandalismo, y terminaremos conociendo un poquito mejor una pequeña comunidad boliviana a la que fueron muchos judíos alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, un poquito antes. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, decíamos, entre otras cosas, que hay guerra de cifras. ¿Cuáles son los nuevos datos revelados por Hamás? En una entrevista concedida al diario londinense Al Hayat, Hamás reconoció por primera vez que la operación Plomo Fundido causó entre 200 y 300 bajas entre sus miembros. Una vez concluida la ofensiva, Hamás había asegurado que solo 50 de sus milicianos habían muerto. Sin embargo, el ministro del Interior del gobierno de Hamás en la Franja de Gaza, Fatih Hamad, afirmó en la mencionada entrevista que los oficiales de policía que aseguró haber matado a Israel en el primer día de la operación Plomo Fundido eran realmente 250 milicianos de Hamás y 150 miembros de la fuerza ejecutiva, la policía de Hamás de la Franja de Gaza. Bueno, la verdad es que las cifras con respecto a lo que sucedió durante Plomo Sólido, como saben, han ido variando, subiendo, bajando. Empezó hablándose de 900 muertos y al cabo de pocas horas ya estaban hablando de 1.400. Esto no hubiera sido sorprendente si hubiera sido durante la operación. Lo que pasa es que aumentaron de manera llamativa en muy poco tiempo, ya un tiempo después de que la operación hubiera cesado. Por otra parte, muertos que figuraban como civiles también figuraban como miembros de Hamás. Hamás, como bien destacaba Jordi, dijo que no, que solamente 50 de sus miembros habían muerto, fueron lo primero que se dijo. Sin embargo, Israel insistió que no, que como miembros de Hamás se estaba hablando unos 600, 700. Hamás lo habría reconocido. Lo que pasa es que la guerra de cifras no termina solamente entre Hamás e Israel, también entre las agencias informativas, porque esta misma noticia que Jordi nos traía de Europa Press, yo les puedo decir que en Jerusalem Post hablaban de 600, 700, o que hablaban de casualties, o sea que pueden ser o muertos o heridos muy, muy graves. El caso es que se sigue repitiendo la misma cifra, se habla de 1.400 palestinos muertos, siempre dicen la mayoría civiles. Lo que pasa es que nos enfrentamos ante esa dificultad de explicar quiénes eran civiles y quiénes no en Gaza, teniendo en cuenta que evidentemente no todos llevan uniforme. Lo cierto es que esas famosas imágenes de los miembros de la fuerza de la policía de Hamás, que Hamás dijo que no eran de Hamás y que fueron los primeros muertos de la guerra, pues efectivamente sí eran miembros de Hamás, tal y como lo han reconocido ahora, unos años después. También habló de lo que está sucediendo con Gilad Shalit, y el titular de Interior de la Franja de Gaza dijo que, aunque el Estado judío intente alcanzar un acuerdo al menor coste posible, va a tener que satisfacer todas las demandas de Hamás para conseguir la liberación del militar secuestrado. También aseguró que no hay Al-Qaeda en Gaza y dijo que los miembros de Hamás son, atención, moderados. También aseguró que a Hamás no le gustan los extremistas o los fanáticos y que Hamás no necesita ni armas ni yihadistas, que quien quiera ayudar a Hamás puede ayudar enviándoles dinero. Eso es lo que dijo. Bueno, es lo que hacía, de hecho, la flotilla autodenominada de la libertad, que precisamente, entre otras cosas, lo que llegaban eran unas grandes cantidades de dinero para Hamás. Y armas pronto va a necesitar, ya que, como saben, hace poco se detectaron unas armas, un envío que a través de África les estaban siendo enviados a Hamás y que desde Irán, y que bueno, pues no ha llegado. En fin, seguimos. Nos quedamos ahora hablando de esa alerta internacional por estos aumentos de amenaza terrorista.
Israel elevó la alerta en sus delegaciones en el extranjero y advirtió a las instituciones israelíes y judías que hagan lo mismo tras interceptarse el viernes 2 paquetes con explosivos destinados a una sinagoga y a un centro cultural judío de Chicago. El primer ministro Benjamin Netanyahu anunció que se reunirá la próxima semana en Estados Unidos con el vicepresidente de este país, Joe Biden, y que uno de los asuntos a tratar serán los pasos que el mundo libre y civilizado debe tomar para acabar con esta ola de terrorismo que nos amenaza a todos. Funcionarios estadounidenses citados por la cadena ABC indicaron que el paquete sospechoso interceptado en Gran Bretaña contenía una impresora cuyo cartucho de tinta pudo haber sido modificado y que contendría un polvo blanco que estiman que podría ser pentrita. Sí, Arabia Saudí dio la pista y la Casa Blanca agradeció al país su cooperación. Y lo que es interesante, la pista que llegó a descubrir los paquetes explosivos procedentes de Yemen la dio Haber al-Faifi, un miembro de Al-Qaeda arrepentido, que hace unas 2 semanas acudió a las autoridades saudíes advirtiéndoles de la trampa terrorista que se estaba urdiendo. Así lo manifestaron fuentes del gobierno británico y yemení a la cadena BBC y también a la agencia AP. Al-Faifi estuvo preso en Guantánamo y realizó un programa de rehabilitación de insurgentes en Arabia Saudí. Se unió a Al-Qaeda en Yemen. Es importante esto que está sucediendo en Yemen porque ya está viniendo desde ahí en muchas ocasiones la amenaza. De hecho, una de las primeras acciones que tomó el presidente norteamericano Barack Obama fue llamar a Yemen y al presidente de Yemen y exigirle la colaboración con la lucha contra el terrorismo, contra Al-Qaeda. También Obama dijo que había ordenado que todas las fuerzas de policía e inteligencia se movilicen para proteger a la población de un atentado y que seguiría reforzando la cooperación con el gobierno yemení a efectos de desarticular nuevos atentados y dijo destruir la rama de Al-Qaeda en ese país. Por cierto, es importante este intento de atentado. Se hablaba de más paquetes posiblemente que pudieran estar viajando. También es una manera no solamente de atentar, sino de ver cuáles son las quiebras de la seguridad en términos generales. Y tenemos que hablar también de otro atentado, un atentado muy importante en Bagdad, en una iglesia, que ha sido un baño de sangre. Un grupo de Al-Qaeda entró en la catedral católica, mató a 46 fieles, en mayoría mujeres, niños, y también hubo 7 policías y 5 miembros de Al-Qaeda que murieron en el asalto seguido. Y además hay que decir también que ayer 3 paquetes bomba uno explotó en Grecia, otro fueron enviados contra Sarkozy, aunque en este caso, según la policía, decían que Al-Qaeda no tenía nada que ver, que probablemente fueran más bien grupos radicales de izquierda. Así que, como ven, la amenaza terrorista está servida por un lado y por otro, y cabe esperar que los países tengan medidas de seguridad y grupos de inteligencia que estén a la altura de esta gran amenaza. Y nos vamos a Francia para hablar de otro tipo de amenazas. Docenas de lápidas fueron destrozadas el viernes por la noche en el cementerio judío de Bar-le-Duc, en un pueblo al nordeste de Francia. Al menos 49 lápidas fueron destruidas. No se encontraron grafitis en el área. Bueno, no es la primera vez. En Francia esto ya podríamos decir que es un clásico, aunque según la noticia que nosotros podemos leer, el último incidente fue en julio. 27 lápidas fueron destrozadas en un cementerio de Estrasburgo. Pero varias veces en estos años están teniendo lugar estas profanaciones. El periódico que informó de esta noticia, Le Journal du Dimanche, decía que un hombre que paseaba con su perro se dio cuenta de la entrada al cementerio judío está abierta y que es una puerta que siempre está cerrada. El cementerio contiene 126 tumbas y enseguida, avisó a la policía, rellenó un informe, la policía fue ahí y encontraron esas 49 lápidas destrozadas. Son lápidas pesadas, fueron movidas, cayeron al suelo, se rompieron por el propio peso y, según explicaba la policía, una sola persona no lo pudo haber hecho, así que se está buscando a varios sospechosos. Inmediatamente recogieron ciertas evidencias y un alto oficial de la oficina del Procurador General del Distrito visitó el lugar y parece ser que está manejando en estos momentos la investigación. Dice que las autoridades ven el incidente como algo extremadamente serio y han lanzado una investigación extensiva para localizar, dicen, a los sospechosos. Creemos no solamente a los sospechosos, sino también a los culpables. Y seguimos, ya nos vamos ahora
a una noticia que es más bien conocer un lugar remoto. El ministro alemán de Cooperación y Desarrollo, Dirk Niebel, visitó la comunidad boliviana de Charobamba, que en 1940 fue refugio de familias judeo-alemanas. La comunidad boliviana de Charobamba fue hace 66 años refugio de 150 familias judías por iniciativa del que entonces era presidente del país, Hermann Busch, un descendiente de alemanes. El lugar donde los refugiados vivían dedicados a la agricultura es ahora una escuela y un albergue ecológico. La verdad es que no conocíamos para nada este sitio. Es un enclave en una montaña, en un valle interandino, 120 kilómetros al noreste de La Paz, y está, según dicen, casi abandonado. La vieja casa de la hacienda Charobamba es una improvisada, dicen, escuela campesina en este momento. Y hubo ahí hay un albergue ecológico, el Giri, que recibió esta misión encabezada por el ministro alemán de Cooperación y Desarrollo, Dirk Niebel. Los refugiados, en su gran mayoría alemanes provenientes de zonas urbanas, de grandes ciudades, pues llegaron ahí, les resultó muy difícil, muchos se marcharon, se veían rodeados de animales en medio de un monte verde, entre vegetación, y bueno, no era para nada el lugar al que estaban acostumbrados, pero esto les ayudó a salir y a poder escapar, y en ese sentido eso lo destacó el ministro alemán, quien además agradeció a Bolivia el haber recibido a las familias de judíos alemanes en un momento difícil de la historia de la humanidad. Y muchísimas gracias, Jordi. Nos vamos a dejar aquí, nos vamos a ir a hablar de cultura ahora, así que hasta mañana. Hasta mañana, Masha. Mañana más. Ana, bienvenida. ¿Qué tal, Masha? Muy bien, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Bueno, cuéntame, ¿con qué empezamos la semana culturalmente? Empezamos culturalmente con una presentación de libro en la Casa de América el próximo 4 de noviembre a las 7 de la tarde. El libro se llama Me incitó el espejo. Es un libro de poesía del poeta David Rosenman Taub. Él nació en Santiago de Chile en 1927, aunque ahora reside en los Estados Unidos. Es un poeta de mucho éxito desde hace muchos años y ahora está en Madrid y presentará este reciente libro de poemas ahí en la Casa de América. Me gusta el título, Me incitó el espejo. Sí. ¿Qué más? Sigo con cuestiones de libros, aunque algo de otro estilo. Ahora estamos hablando de un escritor egipcio bastante famoso, Alaa al-Aswani. Escribió un libro que se llama El edificio jacobián, que fue traducido a más de 30 idiomas. Y recientemente salió en hebreo. Hay una especie de... Bueno, es el Centro Palestino Israelí, que también tiene una especie de editorial con la idea de que conociendo la cultura árabe mejor a través de los libros, pues hacer un acercamiento. Entonces traducen libros del árabe, pero resulta que lo hicieron sin el permiso del escritor, que está ahora muy enfadado, ¿cómo decirlo? Obviamente comenzó ahora una demanda judicial, así que un centro serio debería contar con el... Es verdad, digo, es una pena porque obviamente ellos lo hicieron con la mejor intención de acercar entre las culturas, pero claro, no puedes andar haciendo estas cosas sin pedir permiso. Conviene que el autor esté de acuerdo. Conviene. Sí. También es una pena que el autor no quiera ser traducido al hebreo, pero... A lo mejor si se lo hubieran preguntado hubiera dicho sí. Exacto. Pero solo faltaba preguntárselo. Pero ahora hacerlo sin permiso, creo que no. Y termino con una película israelí que se llama, no sé cómo decirlo, algo como Gramática Interna. Es del director Nir Bergman. Acaba de ganar un premio del Festival de Cine de Tokio. Esta película, que está basada en un libro de David Grossman, está situada en el año 63. Se trata de la historia de un adolescente cuyo cuerpo se niega a crecer. Una cosa extraña, interesante. Y bueno, él, justamente Neil Bergman, este director,
ganó también en el mismo Festival de Cine de Tokio en el año 2002 con la película Broken Wings. Esa quizá te suena porque fue realmente una de las primeras que empezaron la ola esta que tenemos en estos años de cine, de buen cine israelí, que además tiene mucho éxito en el mundo. Pues él fue uno de los primeros, así que... Me suena el título, pero no la he visto. Pues te la recomiendo, Masha. Bueno, pues son mis y a todos los oyentes. Son nuestros deberes, sí. Oyentes. Ana, muchísimas gracias. Nos encontramos mañana, señoras y señores, con ustedes también. Muchas gracias, los esperamos aquí. Señoras y señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Se va sabiendo cada vez más cuáles serán los objetivos de Al-Qaeda, no solamente judíos, sino también homosexuales, lesbianos y gays judíos. El caso es que les vamos a contar eso. También vamos a hablarles de unas declaraciones del ministro israelí de Educación, Gideon Sa'ar, que unifica a Israel con España. Además, nos acercaremos al mundo de la lucha contra el neonazismo, tanto en Rusia como en la República Checa. Todo esto será en nuestra primera parte del espacio informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Bueno, decía que ya se va sabiendo un poquitito más de cuáles serán los objetivos. Así es, Masha. Uno de los objetivos de los artefactos explosivos interceptados hace unos días en Dubái y Londres, en aviones procedentes de Yemen, era Or Hadash, una congregación judía de Chicago formada preferentemente por fieles lesbianas, gays, transexuales y bisexuales. Así lo reveló el rabino Michael Zedek de la congregación Emmanuel, que comparte sinagoga con la más modesta congregación Or Hadash. Según Zedek, la información le habría sido facilitada por un líder judío de relevancia, aunque no ha sido oficialmente confirmada. Así que además de antisemitas, homófobos, en fin, Or Hadash es una congregación que agrupa unos 100 fieles, en general lesbianas, gays, transexuales y bisexuales, también las familias, y alquilan la congregación de Manuel pues un espacio en la sinagoga desde hace ya 7 años. El rabino de Or Hadash declaró que los miembros de la congregación recibieron la noticia con calma y que el hecho, evidentemente pensaron que son judíos, son un objetivo, pero el hecho de ser además de la comunidad gay, pues eso los hace todavía más un objetivo adicional, fueron las palabras de Larry Edwards, del rabino. Aunque también dice que no descartan la posibilidad de que haya sido algo completamente al azar, que alguien entró en internet, escogió un par de sinagogas y ya está. La autoría de los artefactos, como saben, ha sido atribuida a Al-Qaeda, que por cierto ayer también volvía a firmar un nuevo atentado en Yemen, en este caso contra los oleoductos. Y además, también hay que destacar que se está viviendo una ola de paquetes bomba en Grecia en concreto, pero se está descartando completamente la participación de Al-Qaeda en ello. Se cree más bien que tiene que ver con grupos de extrema izquierda y antisistema. Y seguimos, ahora les hablamos de algo que parece ser que une a dos países. Efectivamente, Masha, el ministro israelí de Educación, Gideon Sa'ar, destacó el domingo que España e Israel no solo comparten intereses, sino también valores comunes, y subrayó la necesidad de que ambos países estrechen su cooperación en el ámbito educativo. Sa'ar fue el invitado de honor en la ceremonia de entrega de los premios Samuel Toledano, que reconocen los trabajos que estrechan el conocimiento entre los pueblos español y judío. En su discurso, Sa'ar también habló de la necesidad de combatir el antisemitismo en todos los ámbitos. Efectivamente, en esta edición, se pudieron escuchar estas palabras y los galardonados, los premios fueron el profesor español Ángel Sanz Vadillos de la Universidad Autónoma de Madrid y el investigador israelí Mordejai Arbel. Este acto se celebró en el aula magna del Colegio de Abogados en Jerusalén y estuvo ahí también el cantante David Broza, que interpretó algunas canciones en español y otras en hebreo. Además de los premios Samuel Toledano, se ha hecho entrega de un diploma de aprecio y reconocimiento al profesor Alfonso Ramos de Castro, presidente de la Fundación Ramos de Castro, con sede en Zamora, por el conjunto de actividades de la Fundación. También se han otorgado becas a 3 estudiantes de doctorado, así que, como ven, es realmente un evento que ha dado la impresión de que había mucho para unir,
mucho más que para disunir o desunir, no sé cómo se dirá. Para separar, más para unir que para separar. Y seguimos ahora, nos vamos a Rusia, una noticia preocupante y es el aumento de los grupos neonazis. Muy preocupante, Masha. El número de ataques racistas aumentó en Rusia en el primer semestre del año un 39% respecto al mismo periodo de 2009, al tiempo que creció la cifra de grupos radicales neonazis. Sergei Girko, jefe del Instituto de Investigaciones Científicas del Ministerio del Interior, señaló que según datos del Departamento para la Lucha contra el Extremismo, actualmente existen en Rusia más de 150 grupos radicales neonazis que ponen en práctica su ideología por medio de la violencia, en la que no faltan asesinatos por motivos étnicos, racistas y religiosos. Añadió que según las estadísticas oficiales, cada año se registra un aumento de los ataques extremistas. Sí, en 2007 se cometieron 356 agresiones, en 2008 aumentaron hasta 460 y en 2009 hasta los 548. Esto es lo que denunciaban el ministerio. Sobre todo, lo que le preocupa es que en muchas regiones de Rusia ni siquiera se está luchando de forma activa contra este extremismo, o bien si lo hacen, lo están haciendo de una manera muy poco efectiva. Son grupos extremistas que se caracterizan por su vinculación con círculos criminales, de manera que muchas veces los ataques son calificados inicialmente como delitos, comunes, cuando no, cuando tienen ese agravante, ese componente de racismo, odio, xenofobia, antisemitismo, etcétera. El pasado jueves, por cierto, el Tribunal Urbano de Moscú condenó a un skinhead, a un cabeza rapada, a condena perpetua por 15 asesinatos cometidos por odio racial, la mayor pena dictada hasta el momento en un caso como este en toda la historia de Rusia. Es un ex estudiante universitario de tan solo 22 años, Vasily Krivets, que con sus 22 años, tuvo la oportunidad de asesinar a 15 personas, 15 tayikos, uzbecos, azerbaiyanos, turcos, también rusos. Estos 15 asesinatos se cometieron entre octubre del 2007 y mayo del 2008. También tuvo un cómplice que, a diferencia de Krivets, sí reconoció su culpabilidad y él fue condenado a 22 años de cárcel. En fin, vamos a seguir hablando de neonazismo y en este caso también de una condena, pero que nos llega desde la República Checa. 4 jóvenes neonazis recibieron ayer en la República Checa penas de entre 20 y 22 años de prisión por atacar con cócteles Molotov la casa de una familia gitana en abril de 2009. 3 de los jóvenes tienen antecedentes criminales y todos ellos deberán cumplir su pena en un presidio de alta seguridad. Los condenados tiraron por la ventana cócteles Molotov e incendiaron la casa de la familia Kudryk en Bytkov, al este del país, hiriendo de gravedad a una menor de 2 años. Además van a tener que abonar 300.000 euros a la aseguradora médica y otro importe al padre de la niña herida. Los jóvenes festejaban con esta agresión cometida en abril el 120 aniversario del nacimiento de Hitler, el 20 de abril de 1889, y pues querían darle era una fecha especial y le querían dar mayor relieve, mayor perfil a esta actividad, algo que además también una manera de llamar a más gente a unirse a este tipo de luchas. Los abogados de los culpables dijeron que van a recurrir el fallo judicial ante el Tribunal de Segunda Instancia porque consideran que hay que recalificar el delito. Según la defensa, solamente es un delito general de atentar contra la salud y bienes ajenos. No hubo intenciones de asesinato, dice. Claro que esto uno se plantea que cuando le tiras a una casa varios cócteles Molotov, hay intenciones de asesinato realmente, en fin. Esto es uno de los casos más importantes que ha habido en la historia de la justicia en la República Checa desde el año 89, cuando recuperaron la democracia. Y con esto, Jordi, lo dejamos. Nosotros seguimos. Vamos a hablar de cultura. Muchísimas gracias. Gracias, Masha. Ahora viene Ana. Y Ana ya está aquí. ¿Cómo estás? Bien, Masha, ¿qué tal? Pues bien, esperando a ver qué me cuentas hoy. Bien, pues empezamos con el Festival de Cine Gay de Madrid, en el cual se proyectará una película judía con el título divertido Hoy vei, mi hijo es gay.
Es una película de Estados Unidos, por lo cual originalmente se llama Oy Vey, My Son is Gay. El director es Evgeny Afinivsky, que nació en Rusia, después su familia emigró a Israel, donde tuvo una carrera sobre todo como productor de teatro y de cine. Esta es su primera película como director. Parece ser algo muy divertido, como una comedia de errores así con tradición yiddish. Y bueno, se proyecta aquí en Madrid el próximo 6 de noviembre a las 7:40 de la tarde en el auditorio Marcelino Camacho. Bueno, pues la verdad, el título es prometedor. Sí, sí, la verdad es que qué suerte que estos términos como gay son internacionales para poder... Exacto. Y el oy vey también, ¿no? Y sirve para la rima de oy vey y gay en cualquier idioma. Uh-huh. Bien, y ahora me voy a Portugal para contarles del primer Festival Internacional de la Memoria Sefardita, organizado por se unieron un conjunto de ciudades y pueblos como Guarda y Trancoso y Belmonte, además de Lisboa, para celebrar el pasado sefardí de estas ciudades de Portugal. Por ejemplo, se habla en Belmonte que todavía se puede ver la sinagoga y el cementerio, y bueno, se hacen todo tipo de rutas sobre la arquitectura y, como no, la gastronomía, que nunca falta en estos festivales. Dice aquí que en Belmonte todavía el 10% de la población es judío, y están diciendo, bueno, claro, pero estos son los que se declaran públicamente como tales, porque obviamente hay muchos que bueno, son de los conversos y tal vez no se consideran judíos hoy, pero están diciendo que en realidad hay muchos más judíos de alguna manera. Y termino con la publicación de un nuevo libro que recoge poesía de Paul Celan, Poemas y prosa de juventud. Esta vez se reúne en un volumen toda la obra que escribió antes de marcharse a París, lo que hizo en el 48, obras que escribió en su Chernowitz natal. Después vivió unos años en Bucarest y unos años en Viena antes de llegar finalmente a París, y por primera vez se pueden encontrar todos estos poemas escritos más temprano, que hasta ahora, bueno, aparecieron un poco por aquí en alguna revista. En las obras completas publicadas de él también hay algunos, pero es la primera vez que realmente se puede conocer bien esta primera fase. Bueno, pues es una suerte eso, desde luego. Ana, muchísimas gracias. Gracias a ti. Señoras, señores, muchas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Los israelíes, los miembros del Ejecutivo israelí, van a tener que tener mucho cuidado si quieren viajar a Gran Bretaña. De hecho, no van a viajar. Les vamos a explicar por qué. También les vamos a hablar de una decisión de la Knesset que va a allanar el camino hacia los matrimonios civiles en Israel. Seguiremos acercándonos a noticia desde Casa Sefarad de Israel. Ya tiene sede, por fin, ya firmaron, y terminaremos hablándoles de algo que ha sucedido en Holanda y que demuestra lo importantes que son los símbolos, por lo menos en ese país. Todo esto en la primera parte del informativo. En la segunda, Ana nos va a traer noticias de corte cultural, pero empezamos junto a Jordi. ¿Cómo estás? Hola, Masa, muy bien. Bueno, Jordi, cuéntame de qué hablábamos de Israel, Gran Bretaña. El Ministerio de Asuntos Exteriores israelí anunció que no enviará más delegaciones a Reino Unido para conversaciones estratégicas como el proceso de paz en Oriente Próximo o Irán, mientras sus miembros estén sometidos a la amenaza de ser detenidos por supuesta comisión de crímenes de guerra. Un portavoz del Departamento de Exteriores de Israel, Andy David, confirmó la decisión de paralizar el envío de delegados y subrayó que no se trasladará ninguno más hasta que sus miembros puedan viajar sin miedo a ser arrestados. El portavoz indicó que los delegados volverán
volverán a llegar al territorio británico tan pronto como no exista esa amenaza, y recalcó que ahora la pelota está en el campo del gobierno que lidera David Cameron por entender que le corresponde cambiar la legislación para evitar estos arrestos. Bueno, se está trabajando en ese problema, pero el sistema es parlamentario y, según explicaban, va a llevar meses aprobar una nueva ley. En las próximas semanas se va a llevar un borrador de la nueva ley y la ratificarán en el actual periodo de sesiones del Parlamento. Así lo explicó el titular de Exteriores británicos, antes de señalar que van a invitar a delegados israelíes solo cuando la norma ya esté aprobada. Así que los delegados israelíes, claro, también es absurdo si van a ir a negociar la paz a Londres, que nada más bajar del avión vengan y los detengan. Difícilmente pueden llegar a negociar absolutamente nada desde las cárceles. En cualquier caso, es que esto es así de absurdo. Ya saben que en Gran Bretaña ha habido varios miembros que no han ido. De hecho, el último que no fue Dan Meridor. Si no me equivoco, Tzipi Livni también anuló un viaje a Gran Bretaña por los mismos motivos. Y, de hecho, es curioso porque está en este momento en Israel el ministro de Asuntos Exteriores, el jefe de la diplomacia británica, William Hague, que dijo en una entrevista concedida al periódico israelí Yediot Ahronot que las detenciones de delegados israelíes representan un problema real para su ejecutivo. Así que aseguró, como les decía al principio, que están trabajando en ello. Y seguimos, nosotros les hablamos ahora de algo que está sucediendo también dentro de un sistema parlamentario y que parece que abre nuevas puertas en la sociedad israelí. Así es, Masha. El Comité Constitucional y Legislativo de la Knesset aprobó el pago de un abono de 600 shekels para la certificación del matrimonio civil, allanando el camino para el establecimiento de este tipo de casamientos en los próximos días. Una vez que las directrices oficiales sean publicadas, los israelíes no judíos o los ciudadanos definidos por el Estado como carentes de confesión religiosa podrán contraer matrimonio civil sin intervención del Gran Rabinato y sus bodas serán reconocidas por el Estado. El presidente de la Comisión e impulsor del proyecto de ley, el diputado David Rotem, dijo sentirse regocijado por la decisión, ya que permitirá a miles de ciudadanos israelíes casarse en el país cuando hasta ahora los ciudadanos no judíos tenían que viajar al extranjero para casarse. Pues sí, Rotem, que es de Israel Beiteinu, conocido sobre todo por su polémico ministro de Exteriores, Avigdor Lieberman, que además se lo había propuesto desde el principio, el conseguir esto del matrimonio civil en Israel. Estaban entusiasmados y decía que van a planear impulsar un proyecto de ley aún más amplio que va a permitir el matrimonio civil para otros casos también. Y lo único, cuando se le preguntó sobre la repercusión que puede tener en el sector judío ultraortodoxo, Rotem no hizo ninguna declaración. Y bueno, las cortes rabínicas religiosas, las cortes religiosas van a luchar para asegurar que esto que solamente los no judíos puedan acceder a esta nueva ley. Es decir, que los judíos se van a tener que seguir casando por el rabinato. En fin, como todo esto no depende solamente de la ley, sino también de las políticas internas de la Knesset, de los acuerdos, de quién acuerda con quién, pues supongo que vamos a tener de esta noticia para rato. Pero en fin, esto ha sido un paso muy importante hacia adelante. Y la verdad es que en este caso se podría decir que quienes tienen más derechos son los no judíos que los judíos, ya que ellos pueden casarse por lo civil y los judíos no podrían. En fin, reflexiones absurdas. Y seguimos, les hablamos de algo que ha pasado en España, que también ya iba siendo hora. Efectivamente, Masha, porque Casa Sefarad Israel ya tiene sede definitiva en Madrid gracias a un convenio firmado con el Ayuntamiento de la capital, en virtud del cual se le cede el rehabilitado Palacio de Cañete durante 30 años a cambio de que se haga cargo de su conservación y mantenimiento. La ministra de Exteriores y presidenta de Casa Sefarad Israel, Trinidad Jiménez, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz Gallardón, firmaron este miércoles este acuerdo que sustituye al protocolo general rubricado en noviembre de 2009 para aprobar la cesión de 1.400 metros cuadrados en la planta baja y el semisótano del edificio, ubicado en el número 69 de la calle Mayor. Así, la institución gozará de un espacio diáfano y luminoso muy funcional en un edificio del siglo XVI en el que estuvieron ubicadas la sede del Gobierno Civil e incluso la residencia oficial del alcalde de la capital. Estaban todos encantados ayer, como pueden imaginar, con esta firma, por fin. Se habló de esos que la Casa Sefarad Israel va a poder usar un jardín reordenado, limpio, hacer exposiciones, actos públicos, va a tener derecho a usar 3 plazas de aparcamiento de un estacionamiento municipal cercano. En fin, que están todos muy contentos, y la ministra de Asuntos Exteriores, la flamante ministra Trinidad Jiménez, que estaba ahí firmando, destacó que ya era hora de que Casa
Casa Sefarad tuviera una sede definitiva, después de 4 años desde su constitución en los que, dijo, ha sido una casa errante como lo fue el pueblo judío. Ahora cumplimos nuestro compromiso de dotar con una sede a esta institución para que cumpla sus funciones plena y dignamente, dijo. También estaba ahí el ministro, no es ministro, es alcalde de Madrid, pero que también estaba ahí, también hizo unas declaraciones hablando de lo feliz que se sentía de este momento. Citó las palabras del rey don Juan Carlos, afirmando que Sefarad no es ya una nostalgia, sino un hogar en el que no debe decirse que los judíos se sienten como en su propia casa, porque los hispano-judíos están en su propia casa. Esto es lo que se dijo ahí, esto y muchas más cosas de buena voluntad, de pues construir puentes, en fin, que ya está la casa, que esto es desde luego para felicitarse. Y terminamos con una noticia que nos llega desde Holanda, donde nos hacen reflexionar acerca de los símbolos. La Autoridad de Registros de Automotores holandesa cometió un error y asignó a 100 vehículos las placas con las letras NSB, correspondientes a las siglas del desaparecido partido político que colaboró con Hitler en la Segunda Guerra Mundial. Las matrículas de un centenar de coches nuevos fueron retiradas después de que sus dueños se quejaran de la combinación de estas letras, NSB, que corresponden al Partido Nacional Socialista holandés. El error informático fue detectado a tiempo, lo que permitió retirar de todos los coches las placas mal impresas. Y esto es lo que se dice tomarse las cosas en serio, porque desde luego, ya hace un año que en Holanda está prohibido utilizar siglas con referencias políticas de todo tipo. De hecho, también se prohibió las del KKK, que son el Ku Klux Klan, ya saben, tristemente célebre grupo racista criminal, que evidentemente ha sido también prohibido. Pero yo me imaginaba, en Alemania no se podrá tener una matrícula con SS, o en Rusia no podrán llevar con KGB, no sé, es curioso esta reflexión, en fin. Yo sé, Masha, permíteme que te diga que aquí en España, que son 3 letras, sí que está prohibido. Por ejemplo, ETA está prohibido entre la Dirección General de Tráfico, o sea, digamos que salta, ¿no? Cuando le corresponde ETA, salta y es ETB, digamos, ¿no? Ah, amigo, no sabía. Claro, aquí en España también sucede, sí. O sea, que nos tomamos en serio algunas cosas también aquí. Pues muchísimas gracias, Jordi. Gracias, nos Masha. Encontramos mañana y ahora nos vamos a hablar de cultura. Ana, ¿cómo estás? Bien, gracias. ¿Qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué me traes? Bien, pues hablabas antes del ministro de Relaciones Exteriores de Gran Bretaña, William Hague, y yo también lo voy a mencionar. Ese es mío. En mi primera noticia, porque él y Avigdor Lieberman, el ministro israelí... ¿Qué te pasa, Ana? Estás diciendo nombres míos. Pero ahora lo vas a entender, no te preocupes, no te estoy robando ninguna noticia. Acaban de firmar un histórico convenio cinematográfico entre los dos países. Significa que Israel se va a convertir en un lugar favorito de filmación de películas británicas, que no sé si lo sabes, pero es el tercer país en el mundo de producción cinematográfica después de la India y Estados Unidos. O sea, no está mal. Gran Bretaña. Sí. Ajá. Y van a ir no ellos... Israel. No, claro, bueno, está bien que están haciendo cine. Y van ellos a... Y van a ir, sí, van a tener muchos incentivos económicos para rodar películas en Israel. Está hablando de un próximo James Bond en Tierra Santa. A mí me llama la atención mucho eso porque el Reino Unido es famoso por una larga historia de boicots a Israel, desde los académicos, todo tipo de cosas culturales, cine, arte. Ahora, fíjate esto. Lo que haya israelí, ellos lo boicotean. Pero ellos van a ir a Israel. Porque, claro, los ahora israelíes... se supone que que Israel se va a convertir en un lugar de filmación. A ver si van a tener que boicotear también a James Bond. Ya quiero ver yo un boicot a James Bond, sí. En cualquier caso, los israelíes no van a ir a Londres por si acaso, por si los detienen. Sí, pero los ingleses sí van a ir a Israel a filmar. Bien. Exacto. ¿Qué más? Y me quedo con algo de cine. Voy a hablar de Jean-Luc Godard, que, se acaba de... decidir que va a recibir en la siguiente entrega de los premios Oscar el Oscar de honor por su trayectoria.
Bueno, fue así una historia de que él no quería ni siquiera atender el teléfono para que se lo digan. Al final dijo, bueno, gracias, pero no voy a ir a recibirlo. Y ellos dicen que no saben si van a dar un premio a alguien que no está dispuesto a ir a recibirlo. Y la última es que están saliendo algunos artículos que realmente dicen van a dar un Oscar a un antisemita, con una larga lista de ejemplos de por qué Jean-Luc Godard es antisemita, desde comparaciones entre Golda Meir y Adolf Hitler, hasta usando la palabra judío como maldición. Tenía declaraciones tipo que las grandes productoras de cine están basadas en el sistema de usura judío, o sea, todo tipo pero gran tipo. Sí. No, bueno, sí, es famoso, pero lo que me llama la atención es que, al margen de que le quieran dar un Oscar a este señor, sí, que es un antisemita evidentemente reconocido, que además es que ni siquiera quiere ir a recogerlo. Claro. No, anda que no hay otros cineastas que también son antisemitas. Quiero decir, si lo que quieren, que premien a Mel Gibson, que claro, es antisemita, que no faltan antisemitas para premiar, claro, vamos a ver. No, bueno, pues sí, evidentemente, en fin. Bien. Pero ¿es seguro que se lo dan o puede que no se lo den todavía? Puede que no se lo den, porque yo creo que no se lo quieren dar si no quiere ir a recibirlo. Por antisemita se lo dan, no hay problema, pero exacto, si no va... no vale. Por no asistir. Uh-huh. Y me quedo con algo relacionado con cine. Todos recuerdan al pianista polaco Władysław Szpilman de la película de Roman Polanski, que bueno, se convirtió en una especie de héroe nacional en Polonia después de la película, que realmente es lo que más lo dio a conocer. Y ahora se está publicando o intentando publicar un nuevo libro que declara que él fue un colaborador, que él colaboró con la Gestapo, básicamente. Bueno, su hijo está intentando detener la publicación de este libro. Este libro está basado en básicamente los testimonios de una cantante, Vera Gern, que también estaba en el gueto de Varsovia, que ellos, bueno, de alguna manera se conocían ahí. Y ella dice que él, desde que intentó asesinarla y que era de la Gestapo y todo tipo de cosas así. Parece que en la autobiografía que él había publicado originalmente, que es el libro en el cual se basa la película, él la menciona ahí, la menciona simplemente como una mujer que le falta moral, algo así, y entonces se dice que tal vez ese es un intento de venganza, porque de hecho ella fue más que una vez acusada de colaborar con los nazis. Y Szpilman, que publicó su historia desde los años justo después de la guerra, nadie de las personas que lo conocían ahí nunca habían dicho que lo que él dice no es cierto, y nunca se dudó antes de su historia. Eso es todo. Pues casi que no comments. No comments. Ok, Ana, muchísimas gracias. Hasta mañana. Hasta mañana, señoras, señores. Muchas gracias a ustedes también. Mañana más. Señoras, señores, bienvenidos a nuestro espacio informativo. Ya es viernes, con lo cual en el día de hoy tenemos un programa especial dedicado a Israel. En él nuestro corresponsal, Sale Mergui, nos cuenta algunos de los últimos acontecimientos que han tenido lugar ahí. En esta ocasión también les adelanto que hay bastante tranquilidad, no ha habido novedades, se está mucho más a la espera que otra cosa. En lo que sí ha habido novedades es en cuestiones relacionadas con el judaísmo alrededor del mundo. Como siempre, aprovechamos este viernes para acercarnos a la situación del antisemitismo, que lamentablemente goza de buena salud, a decir por las siguientes noticias. Por un lado, les vamos a hablar de la protección a los estudiantes judíos americanos, ya que no solamente en los campus europeos son agredidos, también en los americanos hay un verdadero problema, hasta tal punto que se han tenido que tomar medidas estatales. También les vamos a hablar de un boicot, unas agresiones en Bruselas a un profesor que intentaba hablar de antisemitismo, además de unos volantes antisemitas repartidos
Unidos en Zitomir, en Ucrania, y terminaremos hablándoles de una revista canadiense donde se hace la comparación entre el gueto de Varsovia y lo que está sucediendo en Gaza. Todo esto será en la primera parte de nuestro espacio informativo. Junto a Jordi. Hola, ¿cómo estás? Hola, Masha, muy bien. Y después de que Jordi nos cuente alguna de las noticias, iremos a hablar con Ana de Cultura, pero empezamos contigo. Yo decía que no solamente en España vemos imágenes duras en las universidades, en Estados Unidos también, y se han tomado medidas. Así es, Masha. El Ministerio de Educación y la Administración Federal de los Estados Unidos adoptaron medidas para combatir los ataques de ciertos estudiantes contra otros estudiantes judíos en los campus universitarios. Las nuevas directivas federales promulgadas por el Ministerio de Educación, Arne Duncan, contienen un artículo 6 de la Ley de Derechos Civiles del año 1964 para proteger a los estudiantes de origen judío del antisemitismo en los campus. Bajo las nuevas directivas del Ministerio de Educación americano, la nueva Ley de Derechos Civiles podrá ser aplicada por comportamiento antijudío en consideración por las características étnicas en común. Este artículo 6 prohíbe la discriminación en base a raza, color, origen nacional, no incluye religión. Pero bueno, dos parlamentarios demócratas del Congreso, Brad Sherman y el senador Arlen Specter, elevaron el mes pasado una propuesta de ley de enmienda de los derechos civiles para que también se incluyera el ítem de la religión, precisamente. En una declaración a raíz de la publicación de las directivas, el congresista Sherman declaró que la política es clara. Ahora, tanto las academias como las universidades no podrán hacer la vista gorda mientras que estudiantes judíos se encuentren bajo graves y continuas amenazas de antisemitismo en los campus universitarios. Ahora van a tener que reaccionar. Y es cierto que la alerta se está extendiendo desde hace tiempo. Hay mucha violencia contra los estudiantes judíos en los campus universitarios en los Estados Unidos. Aquí nos hicimos eco de lo sucedido en Irvine, una facultad donde incluso se llegó a agredir al embajador israelí. Pero no solamente esa universidad, hay gente joven que están siendo perseguidos, agredidos, incluso ha habido más de un documental donde están denunciando que no tienen la más mínima libertad para estar, si son judíos, tanto si son judíos como si son jóvenes no judíos que intentan, defender a los judíos o no criticar a Israel. La situación es muy delicada y por ello es de aplaudir que se hayan empezado a tomar medidas. Nosotros avanzamos y les hablamos de otra cuestión también en las escuelas, también que tiene que ver con problemas con los estudiantes. En este caso es un profesor quien fue agredido. Hablamos del profesor Joel Kotek, que organizó en la ciudad de Bruselas un taller sobre antisemitismo como parte de un programa para promover el entendimiento cultural entre judíos y musulmanes. Mientras que en el interior del recinto se estaba desarrollando el debate, en el exterior varios individuos intentaron perturbar el normal desenvolvimiento del taller haciendo uso de bocinas, cornetas y golpes sobre las puertas del lugar. Los provocadores llevaban pancartas en las que decía Yihad, Hamas, Hezbollah y Kotek asesino. Además de que el lobby sionista, mentir, torturar, robar y matar. Estas eran las actividades de los pacíficos, mientras el asesino estaba dentro intentando que hubiera entendimiento cultural entre judíos y musulmanes y explicaba qué era el antisemitismo. Joel Kotek, hay que decirlo, es un profesor judío de la Universidad Libre de Bruselas, experto en antisemitismo y en Shoah. Y es curioso lo de Universidad Libre de Bruselas, esa palabra, ese adjetivo de libre, cuando estamos contando lo que estamos contando. Y hablamos de otro lugar donde también tampoco los judíos son bienvenidos. Esta es en Zitomir, en Ucrania, Jordi. Así es, Masha, en la ciudad de Zitomir, en Ucrania, están siendo distribuidos panfletos antisemitas en el marco de las elecciones para la intendencia municipal. En el panfleto, los antisemitas alertan de que no permitirán que la mafia judía se apodere de Zitomir. Según ellos, si el candidato Zaslavsky llega a ser designado intendente de esta ciudad, colocará a judíos en todos los puestos clave de la municipalidad. Les suena, ¿no?, esto de los judíos se protegen entre ellos y crean pequeños grupos y están complotando contra el resto de la humanidad. Según ellos, Zaslavsky habría prometido renovar la vida judía en Zitomir y crearon una oficina especial en la municipalidad que va a intentar que regresen los judíos que se fueron a Israel, Alemania, Estados Unidos y Canadá.
Perdón, pero es que no me imagino a los judíos que viven en Nueva York o en Canadá teniendo que volver a Zitomir, a un pueblo de Ucrania del que hemos tenido noticia en esta ocasión precisamente por estos ataques antisemitas. En cualquier caso, la nota la hemos podido leer entera. Dice: nosotros, rusos, ucranianos y polacos, nos oponemos a ellos. No voten a Zaslavsky, candidato foráneo. Una vez más, el judío es el extranjero en su propia tierra. No es aceptado. Se llaman Grupo de Defensa de Zitomir y la verdad es que a mí personalmente me han creado ganas de saber cómo son las elecciones, cuáles son los resultados finales, porque desde luego con esta especie de panfleto antisemita dan muchas ganas de que gane el señor Zaslavsky, de quien desconozco absolutamente su programa electoral, pero bueno, en fin. Básicamente es que uno quiere que pierdan los antisemitas. Y seguimos, hablamos de otro caso también de comparaciones fuera de lugar completamente. El número del mes de noviembre, 22-28, de la revista canadiense Adbusters ha despertado la indignación de numerosos judíos y no judíos. La revista presentó este mes una nota gráfica basada en fotografías del gueto de Varsovia, efectuando una comparación entre el destino de los judíos bajo el yugo nazi y la situación de los palestinos que viven en la Franja de Gaza. Recordemos que la comparación de la política de Israel con los actos cometidos por los nazis coincide con la definición de antisemitismo de la Unión Europea y del Departamento de Estado norteamericano. Es antisemitismo, claro, oficial, lo pueden ver en cualquier definición, y es interesante porque investigando en el diario National Post había una carta de Pinchas Gutter de Toronto, desde Canadá también, explicando su asco cuando ha visto esas imágenes, esas comparaciones del medio Adbuster, y esas comparaciones básicamente porque él y su familia vivieron en el gueto de Varsovia mientras sucedía lo que sucedía, y que después él estuvo en Majdanek, donde su madre, su padre, su hermana fueron asesinados. Estuvo también en Buchenwald, estuvo en Theresienstadt. Y escribe en ese artículo: todo pasaba porque éramos judíos, no había ninguna otra razón. Comparar a los judíos de hoy con los nazis de ayer ha sido y siempre será antisemitismo. En fin, Jordi, muchísimas gracias. Gracias, Masha. Shabbat shalom. Shabbat shalom. Nosotros vamos a hablar de cultura con Ana ahora. Ana, bienvenida. Gracias, Masha, ¿qué tal? Muy bien, bien, ya a punto de terminar la semana y queriendo saber cómo la terminamos culturalmente. Muy bien. Nuestros oyentes de México ya sabrán, y si no, ya se pueden apurar para ir al Festival Internacional de Cine Judío de México. Comenzó ayer y sigue hasta el 18 de noviembre. Muchas sedes por toda la ciudad que van a proyectar muchas películas judías de todo el mundo y también algunas cosas especiales. Va a estar ahí presente el director Amos Gitai, por lo cual una retrospectiva de sus películas también habrá. Películas, por ejemplo, sobre el juicio de Nuremberg, sobre la vida de Hannah Senesh, y bueno, muchas cosas más. Sigo con la última novela de Philip Roth, que se acaba de publicar en español. Se llama Némesis. La historia está alrededor de la epidemia de polio en Estados Unidos en el verano del 41, y especialmente cómo afectó la comunidad judía de Newark, que es donde creció Philip Roth, que bueno, parece por la crítica que Roth llevaba unos 10 años de sacar así muchos libros, que algunos decían, bueno, ya se está medio repitiendo, como que ya sí saca libros simplemente por sacar, por publicar, pero todos estos críticos frente al libro Némesis están asombrados diciendo que he's back. Oh. Así que Roth's back. Okay. Puede ser interesante. Y terminamos con una despedida. El pasado miércoles falleció el poeta y escritor argentino Eliyahu Toker. Vamos a dedicarle un
programa para contarles más sobre esta figura. Nació en el año 34 en el barrio del Once, en Buenos Aires. Como dije, escritor, poeta, publicó muchos libros y poemarios, también traducía del Yiddish, era un fanático del Yiddish, tenía muchas traducciones de literatura y de poesía también, escribió muchos libros de humor también, organizaba encuentros literarios y, bueno, un hombre muy activo. Bien, pues en espera de ese programa, en su homenaje, aquí queda este recuerdo para Eliyahu Toker. Ana, muchísimas gracias. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. Señoras, señores, muchísimas gracias por su atención. Shabbat Shalom.